RTP. Ya nos acompaña don Marcelo Larrea, expresidente de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, FENAPE. Bienvenido, Marcelo. Buenos días. Buenos días, Ramón. Para mí muy grato estar con ustedes esta mañana en Radio Tropicana y Guayaquil. Está pero fresquito, Marcelo. Rejuvenecido. Aunque ya está encima del séptimo piso, ¿no? No todavía. Bien, comencemos a tu querida. Sí, el señor Larrea también es coordinador de Galápagos Vive y vamos a hablar de temas coyunturales, sobre todo el tema de mar territorial e incremento del narcotráfico. Dos cosas que se han venido juntando de manera perjudicial para el país. Bienvenido a la mañana en RTP. ¿Cómo hemos ido lamentablemente dejando que el espacio, el mar territorial de nuestro Ecuador llegue a formar parte de rutas estratégicas para este delito tan grave? Bueno, fundamentalmente la pérdida de soberanía sobre 188 millas de mar territorial con adhesión a la CONVEMAR en el año 2012. Advertimos en su tiempo que iba a tener resultados desastrosos. Primero porque nuestro mar es el mar del centro del mundo. Quito, precisamente, que es el nombre de nuestra nación milenaria, significa centro del mundo, y el mar del centro del mundo que tiene una importancia estratégica para la evolución de la vida marina y por lo tanto la enorme riqueza pesquera de nuestro país es una consecuencia de la ubicación geográfica de Ecuador en el centro de los mares del mundo, en el mar del centro del mundo, en el mar del Ecuador. Por eso Ecuador ha liderado varias batallas a lo largo de su historia para reivindicar sus derechos marinos. La primera fue la que encabezó ya en 1830 el general Villamil, cuando limpió Galápagos de los grupos de corsarios, piratas ingleses, auspiciados y sostenidos por la corona británica, que se dedicaban a la pesca de ballenas y que pretendían que las Galápagos pasen a ser inglesas como parte del pago de la deuda inglesa. 7 años de guerra duró el general Villamil para recuperar la soberanía plena sobre el archipiélago del Ecuador, que puede llamarse archipiélago de Quito y pasó a llamarse archipiélago del Ecuador, de la misma manera que nuestra nación pasó de llamarse Quito a llamarse República del Ecuador. Y luego la batalla de la década del 60, que seguramente Ramón la recuerda muy bien, fue la batalla de la Guerra del Atún frente a Estados Unidos, donde, con una marina insignificante, Ecuador detuvo 154 buques estadounidenses pescando ilegalmente en las aguas territoriales, sus 200 millas de mar, y venció a la potencia naval y militar más importante del mundo de la época. Y logró que Estados Unidos sea condenado a pagar las indemnizaciones de rigor para liberar esos 154 buques. Esta no es una guerra de segundo orden como algunos generales me han dicho en algunos debates que hemos tenido, porque en ningún momento de la historia de la humanidad ningún país del mundo ha detenido 154 barcos con una potencia rival y menos de la potencia militar más grande. Estos antecedentes confirman la plena relevancia de la soberanía ecuatoriana sobre sus 200 millas de mar territorial, legislada internacionalmente e incluso ratificada por la inscripción de la Declaración de Santiago de 1952 en las Naciones Unidas. Sin embargo, en el año 2012, el presidente Correa se adhiere a la CONVEMAR, renuncia a la soberanía sobre 188 millas, con consecuencias que advertimos desastrosas. Primero, porque abre las puertas a la pesca extranjera en nuestras aguas territoriales. Esto ha implicado la invasión de nuestro mar, de las inmediaciones de nuestro mar, por flotas en pescas extranjeras. Y justamente quiero participar también en la entrevista. Y justamente, Marcelo, buenos días, ¿cómo está? Larisa le habla. ¿Qué sucede con China? O sea, ¿qué sucede realmente no solamente en las costas nuestras, sino en toda la costa, peruana, chilena, donde ¿quién decide que todos estos buques realmente es imposible pararlos cuando masivamente están pescando? Y peor ahora que viene la crisis del Niño, que se lo está palpando en los mercados actuales, donde no hay pescado. O sea, realmente por el calentamiento de las aguas, los pescados están yendo mucho más lejos. ¿Qué sucede con China? ¿Por qué no pueden parar esa pesca indiscriminada?
Fundamentalmente porque el Ecuador no puede ejercer su soberanía territorial marina desde la costa continental hasta las Islas Galápagos por efecto de la CONVEMAR. Las llamadas zona económica exclusiva son aguas internacionales. Siendo aguas internacionales, no están bajo la soberanía ecuatoriana, Claro. están bajo la soberanía de la CONVEMAR. Y la CONVEMAR autoriza que los volúmenes de pesca que no pescan las naciones ribereñas puedan pescar países extranjeros. Por lo tanto, las operaciones de la flota china en el mar ecuatoriano han tenido consecuencias sumamente graves. Hemos denunciado, y no solamente la flota china, porque si bien la flota china es la más grande, se estima que representa un 40-45% de los buques extranjeros que están operando las navegaciones de parte del Pau. Hay alrededor de 1.500 buques que están pescando trimestralmente en nuestras aguas. Solo la flota china se estima que se lleva 5 millones de toneladas de peces y mariscos cada trimestre, es decir, un volumen de 20 millones de toneladas, que en dólares significa un equivalente al Producto Interno Bruto del país, precisamente porque el Ecuador es la mayor potencia pesquera. Sin embargo, es precisamente esta pesca depredadora habilitada por la CONVEMAR que está ocasionando gravísimas consecuencias a los mares, destruyendo los equilibrios ecológicos de los mares y devastando las especies márimas. Es por eso que es fundamental la protección de nuestros pescadores artesanales. Ellos son dueños de una cultura construida en siglos, quién sabe si milenios, en la pesca de nuestro mar. Saben precisamente cuándo se debe y cuándo no se debe pescar una especie marina. Sin embargo, la homologación de la legislación ecuatoriana a las normas de la CONVEMAR, en un acto que violenta evidentemente la soberanía jurídica del Ecuador, ha implicado que nuestros pescadores artesanales están permanentemente perseguidos. Como usted dice, Larisa, las operaciones de China se sitúan alrededor del marco del Ecuador, pero se extienden también a Perú, que no se ha adherido a la CONVEMAR, se extienden a Chile, se extienden a Argentina, en donde van en busca fundamentalmente de la pesca de pota, del calamar gigante. Pero en el caso del Ecuador, la pesca es indiscriminada por la enorme diversidad de especies marinas que hay en nuestras aguas. En nuestras aguas convergen las corrientes submarinas más importantes del planeta, la corriente del Niño, que ya nos amenaza con un nuevo Niño, la corriente de Humboldt y la corriente de Quito, la corriente del paralelo cero, que son las tres más importantes del Océano Pacífico. En consecuencia, en nuestro mar está extraordinariamente proveído de proteína natural de los mares que permite el desarrollo de las especies marinas, combinado con la mayor radiación solar del planeta, lo que hace que nuestro ecosistema marino sea el más sofisticado del planeta. Estas circunstancias nos han creado este problema, pero no solo este problema, tenemos ahora el problema del narcotráfico. ¿Por qué? Porque sin tener plena soberanía para intervenir en el conjunto de nuestro mar, desde el continente hasta Galápagos, como lo hemos establecido jurídicamente en el derecho ecuatoriano e internacional. Evidentemente, los carteles de narcotráfico han ocupado nuestro mar. Por esa es la causa por la que el Ecuador se ha transformado desde el año 2012 hasta la fecha en el principal eje de distribución mundial de drogas. Los estudios realizados por la prensa estadounidense, en New York Times y Washington Post, señalan que el Ecuador es el eje del comercio de más del 70% de la droga mundial. Y esto también tiene que ver con el hecho de que nuestro país es el país del centro del mundo, que es lo que significa Quito, insisto. ¿Por qué? Porque es tanto en el centro del Pacífico. Es la vía más expedita para llegar al norte, a Estados Unidos, que es el mercado más grande de drogas del mundo. Consume el 55% de la droga mundial, con apenas el 3% de la población, que es precisamente el mar del Ecuador. Y para ir al mercado de Asia, que es un mercado que no es de las dimensiones del estadounidense, pero en el que se cobra o se vende la droga a 2 o 3 veces los precios que se venden en Estados Unidos, es también la vía más expedita por estar precisamente en el centro del mundo. Y en estas circunstancias nos obligan a evaluar y debatir la pertinencia de que el Ecuador denuncie la CONVEMAR. Y en ese contexto, señor Rea, viendo los problemas que usted nos acaba de mencionar, sí, ¿qué podemos hacer? Había una pregunta que quería hacer Ramón, creo. Tú estás ahora hablando, adelante. No sé si me alcanza a escuchar ahora, pero en ese contexto lo que quisiera preguntarle es, una vez no le escucho. Sí. En ese contexto, ¿cuáles serían las soluciones que podrían traer a raíz de los problemas que usted menciona?
Bueno, hay que enfrentar estos dos problemas. La pesca depredadora, con sus consecuencias de un ecocidio en nuestras aguas territoriales históricas, que ahora están apenas reducidas a una franja de 12 millas, que son 18 kilómetros. Insignificante. Pero también el tema del narcotráfico. No hay una guerra seria al narcotráfico, sino hay una denuncia de la CONVEMAR. Si la Marina ecuatoriana no restituye su ejercicio de soberanía, monitoreo y control de todo el mar histórico del Ecuador, eso es una tarea de primer orden. Hay quienes me han preguntado en varios debates respecto a la pertinencia de una denuncia de esta naturaleza y cuál es su procedimiento. Es el procedimiento más sencillo. El Ecuador es un país soberano, tiene el derecho de adherirse o de separarse de cualquier convenio internacional. La CONVEMAR no es una cárcel de la cual el Ecuador no pueda salir ni que tenga que pedir autorización a nadie para salir de la CONVEMAR. De manera que basta una declaración de 2 líneas señalando que el Ecuador denuncia a la CONVEMAR. No tiene ni siquiera que explicar la motivación que lo sustenta para que el Ecuador pueda restablecer su plena soberanía territorial marítima. Este es un problema que cada día adquiere mayores dimensiones y que nos obliga a que los ecuatorianos tomemos conciencia de la enorme gravedad de lo que significa la pérdida de más de 1 millón de kilómetros cuadrados de extensión territorial que se deriva de la pérdida de la soberanía territorial sobre 188 millas de mar y de las consecuencias de la consecuente negativa de la evolución jurídica del derecho marino ecuatoriano, que es además pionero en el derecho marino universal. Hace décadas se planteó la soberanía de las 200 millas, pero una lucha internacional de diferentes factores se empujó a este nuevo sistema de control territorial. ¿Usted ve alguna forma de volver por lo menos a la vieja tesis de la soberanía clara, fuerte, de que hay 200 millas de territorio? Lo defendía Chile, Perú y el Ecuador fundamentalmente. ¿Usted cree que pueda llegarse en un momento dado a un manejo de otro orden con esta nueva integración del poder global? O sea, de lo que estamos viendo ahora, cómo se maneja la territorialidad, sobre todo desde la visión de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos tampoco se ha adherido a la CONVEMAR. Y las causas por las cuales Estados Unidos no se ha adherido a la CONVEMAR es evidentemente un motivo de seguridad territorial. Dar la posibilidad de que fuerzas militares extranjeras se sitúen a 12 millas del territorio de Estados Unidos es un gravísimo riesgo a la seguridad de Estados Unidos, aparte de la pérdida de todos los derechos colaterales. De manera que no solamente Ecuador y Perú se han negado, o se negaron, en el caso de Ecuador hasta el año 2012 a adherirse a la CONVEMAR. Cuando se suscribió la CONVEMAR en el año 1982, el gobierno del presidente Hurtado hizo 3 observaciones fundamentales por las cuales se negó a adherirse a la CONVEMAR, que han cobrado plena vigencia luego de la experiencia que hemos sufrido estos 14 años de adhesión a la CONVEMAR. La primera fue que la CONVEMAR no reconoce la contribución ecuatoriana al derecho internacional del mar. El Ecuador, como lo dije, es un país pionero en la legislación territorial marina desde que se funda como república en la década de 1830. Segundo, porque no reconoce la contribución más importante del Ecuador al derecho internacional, que es precisamente el establecimiento de la tesis de las 200 millas de mar territorial, que ha sido escrita en las Naciones Unidas, sometida al escrutinio y al debate en las Naciones Unidas y nunca ha sido impugnada. Por lo tanto, tiene plena validez jurídica, porque además es pionera también en la evolución del derecho del mar. Y tercero, porque pone en grave riesgo la continuidad de la soberanía del Ecuador sobre las Islas Galápagos. Estas 3 observaciones del presidente Hurtado tienen plena vigencia. Desde el punto de vista estricto del derecho internacional, el Ecuador tiene el absoluto derecho de denunciar a la CONVEMAR y tiene el absoluto derecho de ratificar la plena vigencia de la Declaración de Santiago de 1952, reconocida como Tratado del Pacífico, en la cual Perú, Chile y Ecuador declararon su soberanía territorial sobre 200 millas de mar. Y además, su derecho a extender esas 200 millas si lo consideraran impertinente, tanto que el gobierno del presidente Cleves Cordero, en 1986, ya cuando la CONVEMAR había avanzado en el proceso de reunir ciertos requisitos para ser reconocida como una convención de las Naciones Unidas, advirtiendo el peligro de que esto ocurriese,
declaró expresamente la soberanía territorial ecuatoriana sobre las 125 millas que separan las 200 millas continentales de las 200 millas insulares, protegiendo además la declaración original de soberanía plena de la República del Ecuador sobre Galápagos, que en la década de 1830 estableció que las Galápagos son ecuatorianas porque se encuentran en sus aguas adyacentes, es decir, implícitamente esa declaración del gobierno del presidente Flores, que habilitó la intervención del general Villamil en la década de 1820 a las Galápagos, estableció que el mar del Ecuador se extiende desde el territorio continental hasta las Islas Galápagos. Y lo primero en el tiempo es también primero en el derecho. De manera que es absurdo que pretendamos, que quienes pretenden mutilar nuestra soberanía territorial marina tengan algún asidero jurídico. Es como señalar que el río Guayas ya no es de la provincia de Guayas y de la República del Ecuador, o que el Chimborazo, porque mide más de 6.000 metros de altura, no es ecuatoriano. Este tipo de reflexiones que se pretenden hacer carecen de todo sentido. En el contexto actual, la posición del Ecuador debe ser completamente coherente con su evolución jurídica y además reclamar al mismo país, Estados Unidos, que no se ha adherido a la CONVEMAR, el pleno reconocimiento explícito a la soberanía ecuatoriana sobre sus 200 millas de mar territorial, que ya ocurrió además en la Guerra del Atún, cuando en 1971 el gobierno de Velasco Ibarra derrotó al gobierno de Estados Unidos porque hizo valer la teoría respectiva y el derecho jurídico internacionalmente establecido de la soberanía ecuatoriana sobre 200 millas de mar. Esa OEA, donde derrotó la delegación ecuatoriana 22 votos a 1 a la posición estadounidense y ratificó en consecuencia en la OEA y con el concurso de todos los países del continente americano la plena soberanía ecuatoriana sobre 200 millas de mar. Gracias, Marcelo. Se le tuvieron 254 buques estadounidenses pescando en aguas ecuatorianas. Parece cuento lo que está contando, ¿no? 154 buques destruidos por los ecuatorianos, a la megapotencia. Todos detenidos, ¿no? Detenidos. Y acabo de hablar ayer con un periodista francés que curiosamente está en Ecuador y que vino a la cobertura de la guerra de la y me decía que era sorprendente ver cómo una marina con apenas 3 torpederos, con la colaboración de los pescadores artesanales del Ecuador, que tuvieron tantos buques pesqueros de la mayor potencia americana. Ese es un acto heroico que está borrado en la memoria histórica de los ecuatorianos y que no puede ser borrado. ¿Y usted tiene documentado eso? Que han librado pocas armadas de diplomacia ecuatoriana. ¿Usted tiene documentado eso, Marcelo? Naturalmente, claro que sí. Y con testimonios vivos, como por ejemplo los que tuve del expresidente Carlos Julio Arosemena, que es quien inició la Guerra del Atún en 1963. Claro. Y también el expresidente Velasco Ibarra, quien la cerró con la victoria sobre Estados Unidos en 1971. Le quedamos muy agradecidos. Una gran mañana para usted. Nosotros vamos al corte comercial. RTP